Hola, soy Mario Rubén Serrano y te doy la bienvenida a este tiempo especial de audiolibros cristianos. Cada palabra que vas a escuchar está basada en la Biblia y tiene un solo propósito: que conozcas más a Jesús y experimentes su gracia transformadora. Que este audio sea un momento de paz, de enseñanza y revelación. Comencemos. El cambio sin esfuerzo. Andrew Wommack. Capítulo 3. Dios es el que está hablando. Dios no está preocupado preguntándose cómo te va a sacar de ese apuro. Hay una solución simple para cada persona. Nuestro problema más grande es nuestra incapacidad para escuchar la voz de Dios. El recurso para conocer lo que Dios dice es la lectura de su palabra. Si nos adentráramos en la palabra y meditáramos en ella, el Señor nos hablaría, Él podría darnos sabiduría y guía. Yo trato con toda clase de personas alrededor del mundo. Las personas varían mucho en cuanto a la madurez. Cuando me escuchan hablar de esto, muchos de ellos asienten con la cabeza y me dicen: sabemos que esta es la palabra de Dios y que tiene nuestras respuestas. Esas personas afirman eso porque saben que eso es lo que se supone que deben decir. Pero en la práctica, la mayoría de la gente verdaderamente no cree que pueda resolver sus problemas en el trabajo, en el hogar, en cualquier lugar, con la palabra de Dios. En el capítulo 1, Salomón describe por qué escribió el libro de Proverbios. Dice así: para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos, a los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 1, versos 2 al 4. Él dijo que lo hizo para dar sabiduría al simple y razones prudentes a los que no las tienen. Luego habló sobre el bien que te traerá y el mal que te ayudará a evadir. Las solas verdades contenidas en el libro de Proverbios te instruirán en relación a muchas cosas. Por ejemplo, Proverbios 18, verso 16 dice: los regalos de un hombre le abren el camino que lo lleva a la presencia de los grandes. Esto no está hablando solamente de tus talentos y capacidades. Literalmente está hablando de un regalo, el presente que se le da a una persona. El lado negativo de esta verdad es el soborno. Es fácil comprender cómo el soborno puede afectar a la gente y cambiar las cosas. Los regalos también tienen un potencial tremendo para ejercer una influencia positiva. Otro proverbio dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 22, verso 10. Yo he aplicado esto en mi propio ministerio. Cuando hay problemas entre la gente, voy a la persona que es la raíz del problema. Echa fuera al escarnecedor, a la persona crítica que está causando agitación, y la contienda, la afrenta y el pleito cesará. A través de la palabra de Dios, tú puedes aprender cómo tratar con la gente. Puedes aprender sabiduría si tú eres el jefe, un empleado o un vendedor. Si eres un padre o una madre y estás batallando con tus hijos, hay una abundancia de información en la Biblia. Todavía no me he topado con algún problema en la vida para el cual la palabra de Dios no proporcione una respuesta. Y si tú tomas la palabra, meditas en ella y pones ese conocimiento en tu interior, entonces el Espíritu Santo, en el momento adecuado, vivificará las cosas para ti y te mostrará lo que debes hacer. Dios me habla a mí de esta manera. Esto es lo que hace que mi
que mi vida funcione bien. Lo que ha cambiado mi vida es mi amor por la palabra de Dios. Algunas veces recibo críticas y la gente dice, tú amas más la palabra de Dios que a Dios. Yo no lo separo. Jesús es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, como enseña Juan 1:14. Cuando yo me refiero a la palabra de Dios, no estoy hablando solamente de un libro físico. Tú puedes arrancar una página de la Biblia, inclusive hasta un libro entero, pero no has cambiado la palabra de Dios. Las palabras contenidas en la Biblia representan perfectamente el corazón de Dios. Cuando leo la palabra, no soy yo el que está leyendo un libro sobre Dios. Es el Señor escribiéndome a mí. Inclusive algunas de las cosas que fueron dichas a otras personas hace miles de años, Él me las dice a mí hoy. El Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Algunas personas leen eso y dicen, pues bien, esto fue algo escrito específicamente para Jeremías hace más de 3000 años. Sin embargo, aquí estás tú emocionándote por eso como si hubiera sido escrito para ti. Puedo decirte el tiempo y el lugar exactos donde Dios me dijo eso a mí. Estaba yo en uno de los departamentos de los de Cleans Bay Place en Dallas, Texas, en 1973. Yo leí esos versículos y me fui a dormir. Pero no podía quedarme tranquilo, que era algo muy raro para mí. Me pregunté, ¿qué está pasando? Después, de repente, la presencia de Dios se manifestó en ese cuarto. Esto sucedió poco tiempo después de que Jamie y yo nos habíamos casado. Me levanté y me fui a la sala. El Señor vino a mí y dijo, así como lo había hecho con Salomón, te daré cualquier cosa que pidas. Así que contesté diciendo, quiero la capacidad para predicar tu palabra de una manera tan eficaz que cambie las vidas de las gentes. Después, Él me tocó y me guió a Jeremías 1:5 diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Luego continuó hablándome y me dijo, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. Sí, es verdad que Dios habló estas palabras a Jeremías hace miles de años, pero Él también me las dijo a mí, son mías. Puedes decir lo que quieras, pero está funcionando para mí. Estoy viendo que el poder de Dios se manifiesta. Este es el medio importante por el que Dios me ha hablado toda mi vida, y es su palabra. Algunas personas dicen, pues bien, yo quiero que Dios me hable fuera del contexto de su palabra. Yo personalmente no necesito eso. Yo verdaderamente creo que Dios inspiró a varias personas para que registraran su palabra. Muchos otros han dado sus vidas para preservarla. Hay mucha gente que no valora la palabra de Dios. No la honran ni la respetan por lo que es. Dios hablándonos a nosotros mismos. Es por eso que no obtienen el beneficio de la palabra que yo obtengo. Créeme, la palabra de Dios tiene en sí misma todo lo que necesitas para tener éxito. Si hiciéramos lo que la palabra dice y meditáramos en ella día y noche, prosperaríamos y nos iría bien, como dice Josué 1:8. La persona común y corriente no cree esta verdad. Por eso no medita en la palabra día y noche, lo cual es la razón por la que no prospera ni tiene más éxito del que está teniendo. Muchos cristianos no honran la palabra de Dios ni la ven como si literalmente fuera Dios el que les está hablando. Cuando la leen, más bien lo hacen como si fuera una obligación o un deber religioso. No la leen con la expectativa de que Dios va a hablarles. Cuando yo abro la palabra de Dios, literalmente considero que es Dios el que me está hablando. Y así es. La Biblia está viva. No está muerta. Hebreos 4:12. Hay una diferencia entre este libro y cualquier otro libro.
Por eso es que yo opto por no leer muchas otras cosas. A lo mejor leo 1 o 2 libros en un año. Y eso principalmente porque hay muchas personas presionándome para que lea sus libros. Normalmente estas personas me caen bien y yo sé que tienen alguna cosa buena que decir. Sin embargo, lo que yo deseo es la palabra. Todo lo que yo necesito está precisamente aquí, en la palabra. Recientemente en una de mis reuniones en California, un hombre me abordó. Me dijo que verdaderamente había disfrutado la administración, que el mensaje lo había bendecido y que él nunca antes había escuchado las verdades que yo compartí ese día. Como él era un científico, me dijo, deberías leer este libro y este otro sobre la ciencia y la Biblia. Así tú podrías llegar al punto en que puedas abordar el estudio de la Biblia con una perspectiva científica y así podrías contestar toda clase de preguntas y cosas por el estilo. Él me dio varios libros y verdaderamente quería que los leyera. Finalmente, como él continuaba presionándome mucho, tuve que replicar. No lo hice por enojo o por algo parecido. Yo le dije, la manera como la gente aprende a reconocer los billetes falsos no es estudiando todas las falsificaciones. Hay tantas maneras diferentes de falsificar dinero que no es posible conocer todo lo que ha sido falsificado. En cambio, a la gente que va a tener la responsabilidad de decidir cuáles billetes son falsos y cuáles no, les dan el criterio para poder discriminar entre un billete verdadero y uno falso. Estas personas estudian la fibra, el peso, la textura, la apariencia, todo lo relacionado con los billetes verdaderos. En el proceso, se familiarizan tanto con los billetes verdaderos que son capaces de reconocer instantáneamente una falsificación. Así es como me siento al respecto. Me voy familiarizando tanto con Dios a través de su palabra que no tendré que ir con una persona a aprender esto y aquello. Voy a tener tanta unicidad de propósito, a estar tan enfocado en la palabra de Dios, que no tendré que tener todas esas cosas adicionales. Yo me doy cuenta que esto es muy diferente a la manera de vivir de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente recomienda leer un libro por semana, o un libro por mes, o algo así. No estoy diciendo que está mal, o que es del diablo. Solamente estoy diciendo que hay una diferencia definitiva entre el libro de cualquier autor y la palabra de Dios. Yo he escrito libros. De hecho, tú estás leyendo uno ahora mismo, así que no estoy en contra de los libros. Pero hay una diferencia entre mis libros y la palabra de Dios. La única razón por la que me gustan tantos mis libros es porque están repletos de la palabra de Dios. De hecho, mi propósito al escribir libros simplemente es explicar las verdades y compartir ejemplos personales para poder ayudarle a la gente a comprender la palabra de Dios. Sin embargo, no me molestaría en lo más mínimo si tú evadieras todos mis libros y en cambio meditaras únicamente en la palabra de Dios día y noche. Sería mejor para ti. Toma la palabra de Dios, medita en ella día y noche. Llega al punto de que la palabra de Dios es más real para ti que la persona que está sentada al lado tuyo en el autobús. Que cuando estás en el trabajo, aunque interactúes con la gente y estés haciendo bien tu trabajo, la verdad es que tú constantemente estás pensando en un versículo en lo que Dios te está diciendo. Estás meditando en la palabra de Dios y estás tratando de aplicarla a diferentes circunstancias y situaciones. Si tú haces eso, prosperarás más por accidente de lo que con anterioridad lo has hecho a propósito. Los proverbios dicen, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20. Está atento a mis palabras. Significa simplemente poner atención. Seguramente en alguna ocasión tú estuviste en la escuela cuando el maestro estaba enfrente hablando.
Aunque tú lo estabas viendo directamente, no le estabas poniendo atención a su palabra. Lo que decía estaba entrando por una oreja y saliendo por la otra. Tú estabas en la luna, estabas enfocado en otra cosa. Y de igual manera mucha gente lee pasajes de las Escrituras con displicencia. Tú podrías leer un capítulo entero de la palabra y cerrar tu Biblia tan pronto como terminaras. Yo podría acercarme a ti inmediatamente y preguntarte, ¿qué capítulo estabas leyendo? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra? Te puedo asegurar que no podrías decirme qué fue lo que leíste. No estoy tratando de condenarte, solo quiero que te des cuenta que eso no es atender a sus palabras. Siempre que enfatizo lo importante y poderosa que es la palabra de Dios, la gente siempre me responde y dice, he estudiado la Biblia, he leído la palabra. Es más, he leído toda la Biblia y no ha hecho por mí lo que tú dices. Tú debes hacer lo que Proverbios 4 dice, a saber, que debes atender a estas palabras e inclinar tu oído. La frase inclinar tu oído no te está diciendo que cambies la posición de tu cabeza. Está hablando de escuchar con tu corazón. Está hablando de enfoque y compromiso. Tú debes escuchar la palabra de Dios con tu corazón, no solamente con tu cabeza. Dale un valor y una prioridad muy altos a la palabra de Dios. Empieza a tomar cada una de estas palabras como si viniera directamente de Dios para ti. Ponle atención. Inclina tu oído a ella. Después empezarás a obtener los resultados que estoy describiendo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son, las palabras de Dios, vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, versos 20 al 22. La palabra de Dios es vida. No importa lo grave de la situación en la que estés, la palabra de Dios es vida y salud para toda tu carne.